o que no, que porque simplemente no hemos tenido la experiencia o por cuestiones económicas también o de la infraestructura en Guatemala, que no tenemos muchos contactos con con ciertas tecnologías, pero por otra parte tenemos muchas habilidades que por cuestiones históricas también y culturales las tenemos, son herramientas que tenemos con nosotros, sabemos inventar, sabemos improvisar, sabemos acoplarnos a ciertas dificultades. Yo creo que esas son características que tenemos por razones de no vivir en una infraestructura, en una cultura donde todo funciona. Entonces tenemos que improvisar. Y ese arte de improvisar funciona, si uno lo sabe usar bien, funciona aquí en el extranjero, porque aquí la gente se tupe, se estresa, porque algo no funciona, porque no todo sale a como lo planearon. Se levantaron hoy, los alemanes se levantan hoy en la mañana y saben exactamente cómo va a funcionar el día. Y si una cosa no funciona, se les echa a perder el día entero. Y nosotros estamos acostumbrados a que las cosas van y vienen sin que nosotros tengamos mayor influencia sobre ellas, y entonces sabemos cómo poder actuar a ciertos momentos de crisis o momentos donde las cosas no funcionan como uno se las había esperado. Estamos acostumbrados a que las cosas van y vienen sin que nosotros tengamos mayor influencia sobre ellas, y entonces sabemos cómo poder de mi biografía. O sea, yo estudié en escuelas públicas. Toda mi educación en Guatemala fue en instituciones públicas. O sea, yo no fui a un colegio privado donde aprendí inglés, tampoco fui al colegio alemán donde aprendí alemán, y tampoco nuestra familia no pertenece a un nivel económico alto, sino que venimos de una familia trabajadora, que ha salido adelante más que todo estudiando, ¿no? Con el conocimiento y el trabajo hemos salido adelante. O sea, no somos una familia adinerada que ha tenido acceso a una educación especialmente privilegiada, sino que, por ejemplo, yo fui a la escuela rural en Pacajá, en Xela, en el Instituto Werner en Xela, es instituto público, después la Escuela Normal de Educación Física y después la Universidad de San Carlos. O sea, todas instituciones públicas. Y a lo que yo quiero decir con tener confianza en sí mismo es de que a pesar de los pesares, la educación que nosotros estamos recibiendo en Guatemala, en las instituciones públicas o instituciones privadas que son pagables o que se venden como que tienen una educación mejor, es suficiente para poder prosperar en el extranjero. O sea, yo tenía mucho miedo de que cuando llegara aquí todo el mundo se iba a dar cuenta de que la educación que yo recibí en Guatemala había sido mala, alcanzó para poder entrar a la universidad aquí, para poder estudiar aquí, para poder sacar mi maestría, para ahora estar escribiendo el doctorado. Y más que todo porque nosotros hemos aprendido por lo que te decía, como en Guatemala las cosas funcionan, a ser también bastante autodidactas y aprender a estudiar solos. O sea, en la universidad, no sé si te acordás, vos también estudiaste en la San Exacto. Carlos, las fotocopias te las dejan ahí tiradas pero, ¿cómo se llama? Y el estudiar aquí, más que todo lo que aquí también se esperan de que uno tenga su propia cabeza y que uno pueda pensar por sí mismo, no solo repetir, no solo aprender de memoria, sino más que todo tener un sentimiento o una noción crítica, de poder criticar o de poder preguntarse si las cosas como están en los libros son correctas o no, o quién escribió el libro, o sea, quién está ahí atrás, por qué no, a partir de qué privilegios un libro está escrito. Por ejemplo, esas son preguntas que uno tiene, que yo aprendí que es aquí, ¿no? Porque en Guatemala muchas veces uno recibe las cosas solo así,
sin mayor afán de crítica, y aquí aprendí eso de el criticar de dónde viene, o sea, la producción de conocimiento no, no es exclusiva de la gente que tiene acceso a la educación, sino, por ejemplo, también lo que en Guatemala, por ejemplo, el conocimiento de las comunidades mayas, el conocimiento sobre la naturaleza, el conocimiento sobre la medicina natural. Todo eso es conocimiento también, es conocimiento producido en nuestro país y que nosotros tenemos que también estar orgullosos de eso. En Alemania. La Universidad Humboldt de Berlín, que es la universidad del Estado aquí. Aquí en Berlín hay 3 universidades, la Universidad Técnica, la Universidad Libre y la Universidad Humboldt. La Humboldt es una de las, o es la más vieja de Berlín, y estuvo durante la dictadura comunista. Estaba en la parte de la parte comunista, y luego cuando Berlín se une otra vez, pues que a la universidad está en el centro de Berlín, está súper accesible, y hay programas para estudiantes extranjeros. Yo estudié Derecho, o sea que estudié aquí también Derecho, pero hay para todas las carreras acceso a estudiantes extranjeros, y hay programas de acompañamiento, o sea, que les acompaña a introducirlos a la universidad al principio del semestre, y de ahí ya. Y lo bonito es que en Berlín pues hay mucha gente en muchos países, y yo cuando estudié la maestría había de toda Europa un montón de gente de diferentes países. Había una persona de Irak, una persona de Australia, una estadounidense, una gringa. Y de ahí habíamos 4 latinos, un brasileño y una salvadoreña, una costarricense y yo. Entonces, los 4 latinoamericanos sobresalimos también. El brasileño era el presidente o el representante en el semestre. Era el que hacía todas las cosas de administración completamente llena de efectos. Aquí me pedían un certificado de la universidad donde estuviera el ranking de notas, o sea, dentro de todos los que se graduaron en el año que yo me gradué, si fui la número 1 o la 500 algo. Y ese conteo no lo hace la universidad, y no lo sacan, y no lo querían hacer. Y el otro problema que eterno en la San Carlos es que no le aparecen las notas a uno. Y entonces yo, por suerte, había estado sacando mis certificados, y cuando me tocaba inscribirme aquí, pues me tuve que ir a plantar, fui a Guatemala y me tuve que ir a plantar a la universidad, no sé cuántas veces a la semana, hasta que me fui al rector, a la oficina del rector, entré diciendo que yo necesito ese certificado, y el rector de la universidad, él mismo me recibió y me dijo pero eso es porque yo ya había perdido todo tipo de vergüenza, a mí ya se me había ido. Yo decía, si en Alemania yo me peleo aquí con la gente para que me dejen entrar al banco, o sea, si estoy ahí, sabes, luchando aquí en Alemania, no tengo ninguna vergüenza de hablar con mi alemán todo tipo Tarzán. Qué vergüenza iba a tener yo de irme a meter ahí a la rectoría, a hablar directamente con el rector, a quejarme de que en la Facultad de Derecho no me querían dar el certificado que necesito para inscribirme. Y al final lo sacaron, me lo hicieron exclusivamente para mí, y supuestamente el rector se iba a encargar de que se reformara eso. Decían, en la universidad, no. En discriminación y racismo hay en Alemania en general, en cualquier parte. O sea, es un problema endémico de la sociedad alemana. Yo, sinceramente,
mi primer experiencia de discriminación y porque en Guatemala soy mestiza y pertenezco a un grupo social que normalmente no es discriminado, sino al contrario, discrimina, y al grupo social que normalmente está en la posición de discriminar a otras personas. Entonces, no, y esa reflexión sobre las dinámicas sociales de discriminación y racismo, la, ya la había iniciado en Guatemala a raíz de que una de mis mejores amigas me abrió a la conciencia de que yo pusiera atención en cómo la Mildred Zoom se llama. Ujú. Es una amiga muy querida, estudiamos juntas, estuvimos en la Escuela de Educación Física. Y ella era la que siempre me puso mucha atención decir de cómo la sociedad guatemalteca cómo es de racista y de discriminadora. Y entonces a partir de eso, con esa sensibilidad, me empecé a interesar más por esos temas. Luego cuando vine a Alemania, una de las primeras experiencias fue que iba a ir a comprar algo en una tienda y no me quisieron atender porque pensaron que no tengo dinero, sin saber quién soy, y que no tenía dinero para comprar lo que quería comprar, simplemente porque soy latinoamericana. Y entonces escribí mi tesis de licenciatura sobre discriminación, ¿cómo se llama? Ahorita se me vienen en alemán las palabras. Sobre el delito de discriminación. Y porque en Guatemala durante tantos años hay una ley, hay un artículo que prohíbe la discriminación y que la tipifica como delito, y que hasta entonces solo había habido un caso en toda Guatemala, siendo un país o sea, en el que hay tanta discriminación y racismo, no llegan los procesos a los juzgados al ser sexista, porque no se toma en cuenta las perspectivas de las minorías. Sí. Y Magdalena, ¿y ahora a qué te dedicas actualmente? ¿A qué te dedicas? Trabajo en una organización que se llama Migrationsrat, que significa Consejo de Migraciones, y es una organización que representa a 80 organizaciones de migrantes. Nosotros somos la organización Techo, que desarrollamos proyectos para nuestras organizaciones que son miembros del Consejo. También hacemos campañas políticas y hacemos lobby, que se hace representación política de la comunidad migrante, comunidad negra y comunidad no blanca, de personas, people of color, se dice. Las representamos aquí frente al Parlamento o hacemos acompañamiento de procesos legislativos, y tenemos diferentes proyectos, entre ellos yo coordino un proyecto de asesoría jurídica a migrantes, asesoría gratis para todo lo que es cuestiones de permisos de residencia, todo lo que tiene que ver con sus papeles, visado y eso. Y acompaño hago la asesoría a organizaciones, a todo lo que son temas de políticas migratorias, leyes, prácticas jurídicas, y también haciendo campañas para sensibilizar. Ahorita especialmente estamos haciendo una campaña para que se legalicen a personas que están sin papeles. Y todas las cuestiones jurídicas alrededor de esa campaña las estoy haciendo yo. El otro proyecto que está ahora es para presentar ante la Comisión Europea ¿cómo se dice eso? Se me olvida el nombre.
para presentar cómo se está aplicando una convención para eliminar la violencia contra mujeres. Y especialmente que la convención no está protegiendo a mujeres migrantes, pues estamos haciendo ahora un papel que se lo vamos a presentar a la comisión. Cosas así, poder sobresalir. Depende en una parte de la infraestructura, de las oportunidades y del apoyo socioeconómico que una persona pueda recibir. Y esa creo que es una de las diferencias más grandes entre Alemania y Guatemala. Es por una excelente, y que tampoco estoy completamente de acuerdo, pero si hay un apoyo mínimo económico, por ejemplo, en el caso de que si uno se queda sin trabajo, pues está te dan seguro de desempleo. El sistema de salud funciona no de la maravilla, pero funciona bastante bien en relación a Guatemala. Y entonces se puede sobrevivir con relativamente poco dinero también, debido a esos apoyos económicos que da el Estado. Si, por ejemplo, en algún momento alguien se enferma y no puede ir a trabajar no, o perdió su trabajo, pues existe un apoyo mínimo. Y yo creo que una vez que están cubiertas ciertas necesidades básicas, pues es más fácil sobresalir. Si alguien tiene talento, pues es más fácil sobresalir. Entonces, y la otra parte que creo que en especial a mí me parece la diferencia y que es lo que disfruto aquí es los temas de seguridad. Y especialmente los temas de seguridad como mujer, porque yo aquí salgo, no importa la hora, no importa si a pie o en bicicleta o en el bus, y no tengo miedo, y no tengo miedo de que me vaya a pasar algo. Esto como diferencia, y que yo siento que en Guatemala es uno de los problemas más grandes, el que muchas personas con mucho talento, muy inteligentes, con grandes capacidades, si no están cubiertos las necesidades básicas, es muy difícil salir. Pero por otra parte, el que quiere puede también, ¿no? O sea, se puede luchar, se puede posponer las cosas, y como un amigo mío de no, nuestra biografía no es en línea recta, sino nosotros somos zigzag. Y en el zigzag ese de que, bueno, este año hago esto y luego hago otra cosa, y depende de la situación económica, depende de la situación de salud, de la familia, de la infraestructura, que si el bus, que si y que tanta cosa que puede pasar bajo. Entre las metas que uno se propone y lo que realmente se puede hacer, pues en ese zigzag en el que nosotros vamos, ahí aprendemos mucho. Y yo creo que no, o sea, no dejarse desalentar de que sea pérdida de tiempo, de que este año ya no puedo seguir estudiando, pues el otro año sigo estudiando. Y da igual si cuántos años, o sea, cuántos años han pasado, o sea, siempre se puede volver a empezar. Y entonces en ese zigzag nosotros podemos aprender muchas cosas y desarrollar muchos talentos también. Especialmente las mujeres tenemos que luchar más, o sea, trabajamos el doble para lograr lo mismo que hombres logran. Tenemos que demostrar el doble. Mujeres tenemos cargas dobles o triples, de cuidado de padres, cuidado de hermanos, cuidado de hijos, el trabajo en el hogar, y otro tipo de cargas sociales que nosotras recibimos.
y a la par de eso querer sobresalir y a la par de eso querer, o sea, requiere mucho esfuerzo, pero vale la pena el que logre salir. En el futuro van a ser, o sea, somos un ejemplo para las que siguen, para las que vienen, y yo creo que las que ya logramos lograr algo, nuestra tarea es ayudar a las siguientes mujeres para que logren alcanzar sus metas, para poder apoyarlas, aunque sea como con palabras que tal vez pueden sonar vacías, pero que son experiencias y experiencias de lucha también. Se ahorra uno viajes, se ahorra uno moverse de un lado para otro, y sacar ventaja de la tecnología y de que las cosas se están haciendo más en Internet, especialmente la generación más joven que tiene más experiencia con las herramientas que el Internet y la digitalización dan, pero por otra parte es súper duro para la gente que no tiene recursos y que no, o sea, es que es paradojo, ¿no? O sea, uno de los países en los que el Internet es más caro es Guatemala. A la par de Brasil, creo Brasil también tiene, el acceso al Internet son, son una de las cosas más caras que hay en nuestros países. Y entonces, online, el ahorrar frente a de la computadora del teléfono, pero por otra parte el acceso al Internet es muy caro. Entonces, la verdad que a mí se me hace difícil como dar un mensaje aquí desde una posición bastante cómoda para las situaciones tan diversas que tienen los estudiantes en Guatemala. Especialmente depende de la región donde viven, depende de si hay electricidad, si tienen una habitación donde pueden estar tranquilos, ¿sabes? Porque la mayoría de gente mucha gente vive también, nosotros lo vivimos también en bastante, con poco espacio y muchas personas. Entonces, sí, se me hace difícil como dar un mensaje. Más que todo es tratar de sacar los mejor provecho que se pueda de la situación. Y no sabemos cuánto va a tardar tampoco, ese es el problema, que no sabemos cuándo se va a regresar a la situación anterior. Porque ya ni siquiera quiero decir a la situación normal, porque yo creo que nunca vamos a regresar a como era antes. El problema ahora de la pandemia y del estar en casas es que las tareas que las mujeres ya tradicionalmente la sociedad nos ha delegado de manera errónea y debido al patriarcado y al sexismo, se duplican. Yo lo viví aquí, o sea, tenemos que ser maestras, somos amas de casa, cocineras y encima tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, la carga se duplica, se triplica y es difícil, se me hace muy difícil dar como un consejo, un mensaje, porque son estructuras que ya existen, eso ya existe, que la mujer ha tomado tradicionalmente las tareas del hogar, el cuidado de los niños, y que no porque nos encante hacerlo, ni porque tampoco mucho menos porque sea nuestra naturaleza, sino porque la sociedad lo ha construido así, porque nos han obligado a tomar esas responsabilidades. Y ahora con la pandemia, pues eso se visibiliza más, se nota más, se ve más la recarga, o sea, se empeora la situación y especialmente también empeora la situación en momentos de violencia, o sea, la violencia intrafamiliar ha subido los casos si la gente está encerrada todo el día en la casa y estás en la casa con una persona que es violenta
ha aumentado, y no solo aquí, no solo en Guatemala, sino aquí también existe exactamente las mismas infraestructuras, hay un poco más de conciencia en algunos sectores sobre el rol de la mujer y mucha más crítica al rol tradicional de la mujer. Y se están tratando de crear otras formas de vida, otras formas de compartir las tareas. Yo creo que el único consejo que yo podría dar es no dejar de trabajar. O sea, si es que Yo creo que se trata de escoger, si la casa está limpia o trabajo, trabajar. Si cocinar los tamales o mejor solo hacer un arroz con qué sé yo y trabajar, mejor trabajar. Y lo que yo quiero decir es que tratar de evitar caer en dependencias, o sea, en dependencias económicas y dependencias emocionales también a veces. Tratar de evitar las dependencias de otras personas. Puede ser una dependencia de los padres, o sea, tratar de salir lo más rápido posible de dependencia, especialmente en cuestiones de machismo, en dependencia de hombres. Entonces, de independizarse lo más rápido posible. Y el camino a la independizarse es por medio de la educación y del trabajo, y económicamente una independencia económica fortalece.